Saludo para todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más estamos con ustedes para compartir los pensamientos de Dios, para compartir la bendita y gloriosa palabra del Señor. Bien, quiero saludar a todos los hermanos, desearles a todos muchas bendiciones en este nuevo año que estamos comenzando. Que el Señor Jesús sea bendiciendo sus hogares, sus vidas y sobre todo dándoles bastante, derramando sobre ustedes abundancia del poder de su Espíritu Santo. Así que entonces vamos a recordar las direcciones de nuestros lugares de predicación. Estamos ubicados en la calle 57, número 4663 del barrio Hugo Varela. Calle 57, número 4663 del barrio Hugo Varela. Y también estamos en el centro, carrera 28, número 2551, Iglesia Hechos Apostólicos. Es la iglesia que le abre las puertas a este mensaje y con la cual estamos trabajando en este momento. Igual saludamos a los hermanos con los que hemos trabajado hasta ahora, el hermano Salomón, también el hermano Julio César Hurtado. Que Dios sea bendiciéndoles y ayudándoles también en su ministerio. Seguimos compartiendo con ellos y claro, estamos a la orden para trabajar y hacer la obra del Señor. Así que saludo a todos los pastores, que Dios sea bendiciéndoles abundantemente, los pastores que creen este mensaje, nuestros amigos, que Dios sea derramando abundancia de su Espíritu Santo en sus vidas y prosperando su trabajo y sus congregaciones. Los días de cultos en los lugares que hemos mencionado son los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche y el día domingo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. También quiero dejar con ustedes el número telefónico al que se pueden comunicar alguna inquietud, número 318-630-5209, 318-630-5209. Bien, vamos en esta mañana a tratar un tema sencillo de la palabra del Señor, pero como siempre, importante. Yo creo que es importantísimo entender este tema esta mañana. Voy a titular esta enseñanza en esta mañana: la diferencia entre la religión y la revelación. Diferencia entre la religión y la revelación. Una cosa es la religión, otra cosa es la revelación de Dios. Vale la pena aclarar que Dios trata con sus hijos, Dios trata con sus hijos, Dios trata con sus escogidos, Dios trata con las personas que Él ha redimido, es por medio de revelación. La religión es la tradición, la religión es la historia, la religión es la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado, la religión es el recuento de lo que Dios ha hecho en el pasado y que el hombre lo convierte en tradición para sacar provecho económico de ello, para sacar un provecho, para lograr apoderarse de la voluntad de las personas. Y entonces se utiliza lo que Dios hizo en el pasado. Lo que la gente del pasado no creyó, la gente de hoy lo cree cuando ya no sirve. Cuando ya no sirve, es decir, cogen el mensaje cuando ya pasó de moda, por decir algo, hablar hoy día de las maravillas y de los milagros y de las cosas que Dios hizo a través de los profetas en el pasado. Bueno, eso los religiosos lo cogen y lo engrandecen y lo suben porque ya pasó, pero ignoran lo que Dios está haciendo ahora, ignoran lo que Dios está haciendo ahora. Y lo que Dios está haciendo ahora lo van a utilizar los religiosos dentro de 10, 20, 30, 40 o 50 años y van a contar la historia y pasan contando la historia y pasan contando la historia, pero no saben lo que Dios está haciendo en este momento. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que así como Él obró ayer, debe de estar obrando hoy. Y esa obra de Dios hoy, esa es la que la religión ignora. Esa es la que la religión combate. Por eso cuando en una iglesia o determinada organización Dios le revela algo nuevo a alguien en algún lugar, aunque sea la Biblia, entonces las iglesias se le van encima y lo apabullan, lo apagan, lo echan, lo acaban, lo persiguen y en ocasiones más dramáticas lo matan. Por eso el Señor Jesucristo clamaba en contra de los judíos y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas.
Y el Señor Jesucristo le dice a los escribas y a los fariseos: ustedes son testigos contra ustedes mismos que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y así como ellos mataron los profetas, ustedes también, les dice el Señor a los religiosos de su época, que eran sus peores enemigos. Y entonces en el capítulo 23 de Mateo, él termina diciendo estas palabras. Capítulo 23 de Mateo, él termina diciendo estas palabras. Los últimos capítulos, los últimos versículos, dice: Jerusalén, Jerusalén, 23:37 de San Mateo. El Señor Jesucristo dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los versículos anteriores dicen, verso 33, podemos leer del mismo capítulo, Mateo 23, 33, dice: serpientes, generación de víboras. Le está hablando a los religiosos, a los líderes de las religiones de su época. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le pregunta Dios, le pregunta Jesucristo a los líderes religiosos. Así como se lo preguntaba allá, les pregunta también ahora. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, os envío, tiempo futuro, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas. Yo les ruego que le pongan atención a estas palabras, porque las religiones son enemigas de estas palabras. Cuando usted habla de profetas, ahí mismo las religiones dicen: cuidado con los falsos profetas, pero ellos no le presentan uno verdadero. Ellos no tienen uno verdadero para presentar. Y para poder debatir a los nuevos profetas, ni siquiera los enfrentan, ni siquiera les dan la cara, sino que hablan mal de ellos y corren como cobardes, porque como no tienen argumentos, no tienen poder, no tienen sabiduría y no tienen conocimiento de Dios, no tienen otra opción que esconderse y hablar desde los escondrijos, hablar desde sus rincones religiosos. Y entonces dice el Señor: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. El Señor va a mandar profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y el verso 37 fue el texto que leímos: Jerusalén, Jerusalén. Ojalá que esto se lo aplique usted a cada iglesia, a cada religión. Nómbrela por nombre, si quiere, nómbrelas por nombres. Pentecostales, católicos, trinitarios, testigos de Jehová, mormones. Ustedes que matan a los profetas, ustedes que apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, entonces así como ese espíritu del infierno en ese tiempo estaba encarnado en aquellos religiosos de la época, también hoy. Por eso hay que tener el oído abierto y dispuesto para escuchar al Espíritu Santo. Hay que tener el oído del Espíritu abierto para escuchar la revelación de Dios. Amén. Yo quiero que miremos San Mateo capítulo 11 y el versículo 25. San Mateo capítulo 11 y el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Se da cuenta? Aquí el Señor Jesús alaba al Padre, aquí el Señor Jesús engrandece al Padre, porque escondió estas cosas, esta Biblia la escondió de los grandes. Allá en ese tiempo la escondió de los sabios, la escondió de los sacerdotes, la escondió de los reyes, la escondió de los teólogos, la escondió de los eruditos y se la reveló a los niños, se la reveló a los pequeños, se la reveló a pescadores, se la reveló a hombres pobres, se la reveló a campesinos. Y dice el verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Entonces estos pequeños, estos ignorantes según el mundo, estos locos según el mundo, fueron los que Dios escogió para enfrentar la religión de la época. Igual está haciendo el Espíritu Santo hoy. Hoy Dios está levantando unos ignorados, unos don nadie, unos que no tienen ningún valor ante la sociedad, algunos que no tienen educación intelectual, no muchos doctores, no muchos universitarios, no muchos sabios. Dios los está levantando y les está revelando por su Espíritu Santo esta palabra, así como en la época de Jesús, así como cuando Él estaba en carne hace 2000 años, hoy el Espíritu Santo le está revelando esta palabra a unos pequeñitos, a unos insignificantes, pero los llena del poder de su Espíritu Santo, los llena de su presencia a tal punto que los religiosos, que los sabios, que los grandes, que los entendidos tienen que salir corriendo a esconderse porque no tienen argumentos bíblicos para combatir esta doctrina, para combatir esta palabra, para combatir esta revelación. Y dice Jesús, sí, Padre, porque así te agradó, así le gusta a Dios. A Dios le gusta coger lo vil y lo menospreciado. A Dios le gusta coger lo que no significa nada en el mundo y comienza a levantarlo y a ponerlo en alto poco a poco, hasta que su palabra alumbre a los que están en tinieblas. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, tremendo esto, oiga bien, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién es el que da la revelación de quién es el Padre? El Hijo. El Hijo es el que quiere o no quiere revelarlo. El Hijo es el que le abre los ojos y el entendimiento a los perdidos. Claro, si usted se dispone, si usted le abre su corazón a esta palabra, si usted le abre su corazón a este evangelio, si usted cree este mensaje, pues el Espíritu Santo le va a revelar su santa y gloriosa palabra. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces esa palabra revelación, es a lo que los religiosos le tienen miedo. Un religioso le tiene miedo a un hermanito con revelación porque se le convierte en un problema, no tiene cómo controlarlo, no tiene cómo dominarlo, no tiene cómo manipularlo, porque los religiosos les encanta tener ignorantes. Los religiosos les encanta tener gente sin conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque eso se pueden llevar y se pueden traer como les dé la gana. A eso se pueden amenazar, a eso se pueden manipular y a eso los tienen dominados. A eso los dominan con un dedito. No vaya allá y no va. No venga acá, no viene. No haga esto y no lo haga. ¿Por qué? Porque son ciegos, porque son ignorantes. Pero un hombre con revelación del Espíritu Santo solamente le camina a un hombre lleno con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Un hermanito humilde, sencillo, lleno del Espíritu Santo, solamente le camina a un pastor lleno con el Espíritu Santo. No a un vividor, no a un pícaro, no a un tramposo, no a un falso maestro, no a un presumido que presume de sus títulos, de sus libros y de su carrera, y yo estudié esto y yo estudié el otro. No. Un hombre lleno del Espíritu Santo, a esa clase de personajes les pasa por encima. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces, veamos en el capítulo 15 de San Mateo, quedémonos en San Mateo, y leemos el versículo 15. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos
de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Note usted por lo que pelean estos, vean. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Están defendiendo la palabra de Dios. ¿Están defendiendo lo que los profetas enseñaron? ¿Están defendiendo lo que la Biblia dice? No. Están defendiendo la tradición de los ancianos. Están defendiendo lo que la iglesia les enseñó. Lo que están defendiendo lo que la superiglesia millonaria les ha enseñado. Están defendiendo la tradición de los ancianos, lo que el consistorio de ancianos dijo, lo que los oficiales dicen. Nunca están defendiendo el evangelio de Cristo, sino la tradición de los ancianos. Y se metieron nada más ni nada menos que con el Rey de la Gloria, que con el Dios eterno, que con el Señor Jesucristo, que con el Dios de la eternidad encarnado en un hombre. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? ¿Se da cuenta por las tonterías que pelea un religioso? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo, él les dijo, mire la diferencia en este capítulo. Los religiosos pelean por la tradición de los ancianos. Y mire a Jesús con lo que sale, vea. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Se da cuenta? Mientras unos pelean por la tradición de los ancianos, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, pelean por el mandamiento de Dios, por lo que la palabra de Dios dice. Que la mayoría de los religiosos no tienen ni idea de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque como en la iglesia no se la predican, en la iglesia se la pasan embolatándolos con tonterías, con pasatiempos, con juegos, con paseos y con bobadas, pero del evangelio no les predican nada. Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó. Oiga bien esto, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ese es el mandamiento de Dios. Qué bueno que los que dicen que la ley quedó abolida lean esto. Mire, acá Jesús está poniendo la ley por encima de la tradición de los hombres. Porque Dios mandó diciendo, ¿quién mandó? ¿Quién mandó? ¿La iglesia, la religión, el papa, el cura, el reverendo, el presbítero? No, Dios. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué enseñan como doctrinas? Mandamientos de hombres. Se reunieron los sabelotodo, se reunieron los sabios, se reunieron los entendidos, se reunieron los escribas y los fariseos modernos, se inventaron una doctrina, se la presentaron a la gente y la gente se la comió, y con eso los tiene el diablo engañados. Y cuando viene la palabra, cuando viene la revelación, cuando viene el mensaje del cielo, entonces están empachados, llenos de porquerías, llenos de mentiras, llenos de tonterías, y entonces comienzan a mal hablar del mensaje de Cristo. Pero cuando uno los invita, siéntese, hablemos de la palabra, no tengo tiempo, a mí no me gusta contender, yo no vine aquí a pelear. Esa es la disculpa de los cobardes, esa es la disculpa de los que están enceguecidos por el poder de Satanás. Entonces, mi hermano y amigo, necesitamos revelación. Necesitamos revelación. Leemos por aquí en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, unos versículos maravillosos, me encantan. Yo creo que casi nunca predico sin hablar de esto, porque realmente la esencia del evangelio es esto. La esencia del evangelio es esto. 1 Corintios, y podemos leer, ya es que uno ni sabe por dónde comenzar, porque todo esto es hermoso.
yo les ruego, lean esta carta, lean Primera de Corintios, los que les gusta estudiar la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Es más, lo voy a leer, vamos a leerlo, dice así la Biblia. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está escrito, está escrito. Así que sus años de universidad y de teología y de instituto bíblico y de todas las tonterías, eso lo desecha el cielo. Oiga bien, eso lo desecha al cielo. Esos que le salen a uno con el cuento que yo soy doctor, que yo estudié teología y que yo sé hebreo, arameo, griego y esto, eso Dios lo escupe, eso Dios lo vomita, eso a Dios le relaja sus entrañas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios los tiene locos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así para los llamados, así judíos como griegos, porque los judíos por sus tradiciones piden señales. Queremos señales, sanidades, que caiga fuego del cielo, que caiga pan del cielo. A Jesús le pedían cada rato, mándanos señales, y nos manda señales, creemos. Hipócritas. Toda la historia estaba llena de señales y no creyeron. Y todavía Dios hace señales y todavía no creen. Y los griegos que buscan sabiduría, letra, estudiar libros, estudiar teología, estudiar argumentos humanos y todas estas cosas. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, el Espíritu Santo, Dios es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta palabra, esta Biblia revelada, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso es que Dios con un viejito de 80 años estremeció una nación poderosísima como Egipto. Por eso Dios con un desconocido como Elías le metió una buena sacudida al pueblo de Israel que estaba apartado y descarriado de las cosas de Dios. Por eso Dios con un hombre desconocido y con pinta de loco como Juan el Bautista le metió una buena pela a los sacerdotes y religiosos de la época. Y si hablamos de Jesús, un humilde carpintero, le metió una buena sacudida al mundo religioso de la época. Y también Pablo, un hombre, sabía bastante, tenía buen conocimiento, pero después de que Dios le borró todo ese viejo cassette, toda esa basura que él había aprendido, como él mismo dice, que todo eso que él había recibido, había estudiado instituto bíblico, había estudiado teología, sabía idiomas, sabía una cantidad de cosas, pero cuando él conoció a Cristo dijo, ahora eso que yo era, lo tengo por basura, por causa del conocimiento de esta palabra y de esta salvación. Hermano querido, capítulo 2 de Primera de Corintios, se lo recomiendo, léalo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, no las enseñan en ninguna universidad. Esta Biblia no la enseñan en ninguna universidad teológica. Estas cosas de las que le estoy hablando a usted en esta mañana, esto no se lo enseñan a usted ni los pentecostales, ni los católicos, ni los bautistas, ni los de la Unión Misionera. Nadie de esa gente le enseña a usted eso. Así que esto es por revelación del cielo. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga. Dios les bendiga, gracias por su atención y que el Espíritu Santo le ayude a entender estas palabras. Recuerde que tenemos un teléfono, si usted se quiere comunicar con nosotros, 318-630-5209. Bendiciones del Altísimo para todos.